Amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. En el tema anterior, tuve la oportunidad de hablarles acerca del camino hacia la madurez. Pero para que podamos comprender ese camino, aprendimos que es necesario conocer la verdad y que la verdad es la única que puede hacernos verdaderamente libres. Así que hoy y desde hoy vamos a comenzar a hablar de esa verdad que sin duda alguna bendecirá poderosamente nuestras vidas y nos ayudará a entender lo que somos, la expresión máxima de la sabiduría y de la creación de Dios. El hombre, la corona de la creación de Dios. Bienvenidos. El tema para el día de hoy lo he llamado el espíritu, el alma y el cuerpo. Y los invito para que hagamos una oración. Amado Espíritu de Dios, guíame a través de este tema. Dame en mi espíritu y en mi mente la comprensión de esta verdad y dame la expresión para poder por medio de palabras explicar a mis hermanos tu preciosa sabiduría y lo que tú tienes para decirnos en tu palabra. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús, y a ti te doy gracias, querido Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Uno de los grandes problemas en la actualidad de la humanidad es la ignorancia. Y mucha gente piensa que el hombre consta solo de dos partes, del alma y del cuerpo. En donde los mismos psicólogos explican que el alma es la parte psicológica e invisible que se encuentra dentro del hombre y que el cuerpo es la parte externa, visible y tangible. Y ese concepto, amados, aunque tenga algo de base, es importante que entendamos que es bastante pobre e inexacto. Y es que aparte de la revelación que Dios pueda darnos a través de su palabra, ninguna idea que provenga de este mundo puede ser confiable. Es cierto que el cuerpo es el cascarón del hombre, pero el alma y el espíritu son dos cosas que jamás se confunden en la Biblia. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos sustancias completamente diferentes. Lo maravilloso de todo esto es que la palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres. Nos divide en espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a comenzar leyendo Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23, donde la hermosa palabra de Dios dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este versículo, amados, claramente divide a la persona en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y aquí el apóstol afirma
que el ser de los creyentes es un ser tripartito y que ese ser, lo repito, espíritu, alma y cuerpo, debe ser santificado por completo, debe estar apartado por completo para Dios. ¿A qué se referiría esto? Digo que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser apartados y preservados para Dios. Lo que sin lugar a dudas nos deja claro es que una persona completa entonces tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y puesto que Dios dijo esto, podemos ver entonces que las tres partes son completamente diferentes la una de la otra. O más bien, hay una profunda diferencia entre el espíritu y el alma del hombre. Y lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo, a partir de ahora, en lo que vamos a mirar, entendamos y que nos quede claro que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué es importante distinguir la diferencia entre el espíritu y el alma? Porque, amados, conocer esa diferencia determinará en gran manera la vida espiritual del creyente. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu y cuáles son las facultades de su espíritu y cómo funciona, va a ser imposible que pueda entender plenamente la vida espiritual. Y no poder entender la vida espiritual es algo catastrófico, porque ¿cómo vamos a crecer en aquello que no entendemos? Muchos hermanos en la fe no crecen debido a que descuidan o desconocen las diferencias que hay entre el espíritu y el alma. Y muchas veces esa confusión hace que algo que es del alma pensemos que es espiritual. Pero en verdad, la mayoría de los creyentes viven constantemente concentrados en el alma y no están buscando en realidad las cosas espirituales. Y amados, si tú y yo mezclamos lo que Dios separó claramente, inevitablemente vamos a sufrir pérdida. Porque el conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual. Esto implica que es sumamente crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo sin entender con claridad la diferencia entre lo anímico, es decir, lo que es del yo, del alma, y lo que es espiritual. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu no podrá experimentar realmente dicha diferencia. Y lo óptimo, obviamente, es tener tanto el conocimiento como la experiencia de esta división maravillosa. A muchos creyentes lamentablemente les falta la experiencia. Por lo tanto, de aquí en adelante nos vamos a dedicar a permitirnos juntos que conozcamos plenamente las funciones del alma y del espíritu, ya que entendiendo estas dos cosas será muy fácil que podamos también realmente entender las cosas espirituales. Y es que no solo en Primera de Tesalonicenses 5:23, que fue el texto que tuvimos la oportunidad de leer, el apóstol Pablo presenta al hombre como una entidad con tres partes, sino que hay otros pasajes de la Biblia, como Hebreos
capítulo 4, el versículo 12, que hace lo mismo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, en este texto nuevamente, el apóstol divide los elementos intangibles del hombre en dos partes: el alma y el espíritu. Y alude y se refiere al cuerpo cuando habla de las coyunturas y de los tuétanos. Esto no es una sombra en el libro de Hebreos de cómo un sacerdote en el antiguo pacto dividía el sacrificio y abría sus partes con un cuchillo para que nada quedara escondido. Así, amados, el Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, divide a aquellos que le pertenecemos. Él con su palabra penetra y divide cada parte de nuestro ser, ya sea la parte espiritual, la parte física, que es el cuerpo, o la parte anímica, que tiene que ver con nuestra alma. Y cuando la palabra de Dios nos muestra que el espíritu, el alma y el cuerpo pueden dividirse, claramente nos está enseñando que no son la misma cosa. Por lo tanto, mis amados, este pasaje también asevera que tú y yo tenemos tres elementos, y esos tres elementos son espíritu, alma y cuerpo. Al interpretar la Biblia, tenemos que aprender a encontrar la diferencia entre estos vocablos. Así, amados, ya que Dios utilizó dos términos diferentes para el espíritu y el alma, es importantísimo que tú y yo no podamos confundirlos. Así que vamos a comenzar mirando a la luz de la palabra la creación del hombre. Y vamos a Génesis, capítulo 2, el versículo 7. Me encantaría que abrieras tu Biblia y lo leyeras conmigo. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A través de la ilustración que quiero mostrarles, que usted encuentra en este momento en la pantalla, en ella lo primero que vemos es que Dios creó la figura del hombre con el polvo de la tierra, y que luego sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en contacto con el muñeco de barro, con el cuerpo del hombre, como resultado se produjo el alma. Así el alma, entonces, es el resultado de la unión del cuerpo del hombre con el aliento de vida de Dios, que se transforma en el espíritu del hombre. Es por eso que la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de vida es el espíritu del hombre, y este sustenta completamente nuestra vida física, como lo veremos mucho más adelante. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, lo siguiente. Juan 6, verso 63. Dice la hermosa palabra de Dios: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Así, amados, el aliento de vida proviene de nuestro Creador. Sin embargo, también es importante que no confundamos espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y el espíritu humano son también dos entidades completamente diferentes. Así nos lo enseña Romanos capítulo 8, el versículo 16. Leámoslo, por favor. Dice la palabra de Dios: el espíritu, y aquí es donde me interesaría que tú lo leyeras, porque usted encuentra el espíritu con mayúscula. Dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Esto implica que la palabra vida, amados, en la expresión aliento de vida, es como aparece aquí en la parte inferior del griego shai, y es una palabra plural que indica que con el aliento de Dios soplado en la nariz del muñeco de barro se produjeron dos clases de vida: una vida espiritual y una vida anímica o almática o psicológica. Esto significa que cuando el aliento vital de Dios tuvo contacto con el cuerpo humano, vino a ser el espíritu del hombre. Del mismo modo, ese espíritu se fusionó con el cuerpo y esa fusión produjo el alma. De tal manera, amados, que este texto que leímos en Génesis nos narra entonces el origen de las dos vidas que tú y yo hoy poseemos, que llevamos por dentro: una vida espiritual y una vida anímica, de lo cual hablaremos más adelante. Debemos entonces, hermanos, primordialmente entender la necesidad de hacer la distinción. El espíritu no es la vida de Dios, el soplo del Omnipotente depositado en el hombre no es la vida de Dios, sino simplemente el principio vital que dio origen al alma viviente. Así dice Job capítulo 33, Job 33, el versículo 4. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que podemos hablar de una ecuación matemática: soplo del Omnipotente más muñeco de barro se funden en un alma viviente, que es lo que tú y yo somos. El espíritu que el hombre recibió en el principio, entonces, no es la vida de Dios que se recibe cuando uno es regenerado, cuando uno nace de nuevo. La vida que recibimos cuando nacemos de nuevo es así, es la propia vida de Dios. Y es la Biblia, o la vida, perdón, representada en el libro de Génesis por el árbol de la vida. Voy a explicarlo. El espíritu del hombre es eterno, pero no posee la vida eterna. Pues dice la palabra del Señor que allí en Génesis: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere entonces al cuerpo del hombre. Luego dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Eso indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Pero este hombre, que vino a ser un alma viviente, fue el resultado de esas dos uniones. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona viva, una persona consciente de sí misma. El cuerpo de barro estaba inerte,
Pero cuando se encontró con el espíritu de vida, se produjo la tercera entidad, que es el alma. Sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Pero cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Y cuando el espíritu está en el cuerpo, se produjo algo orgánico, a lo cual la palabra de Dios llama alma. El hombre llegó a ser un alma viviente. Y eso fue el resultado de la unión del espíritu y el cuerpo. Pero además de todo esto, los dos, espíritu y alma, se encuentran dentro del cuerpo de barro que recibió vida con el aliento de Dios, y se dio entonces también la vida física. En otras palabras, el alma y el cuerpo quedan plenamente unidos al espíritu, y este y el cuerpo, el espíritu y el cuerpo, quedan incorporados en el alma. Esto lo aclararé a medida que vayamos avanzando, así que no nos preocupemos por eso. Lo importante es entender que los tres elementos de tu ser y del mío están en perfecta armonía. En Adán, antes de la caída, esos elementos estaban integrados de manera perfecta en la vida de Adán. El alma sirvió de eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir independientemente. El alma, amados, es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad entonces de los elementos que constituyen nuestro ser tripartito. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, entonces entendemos que llegó el hombre a ser un alma viviente. Podríamos decirlo de otra manera. El alma es el resultado de la unión de dos cosas, además de ser la personalidad misma del hombre. Quiero utilizar un ejemplo para que tú puedas entenderlo mejor. Si ponemos una gota de agua en una vasija, una gota de tinta, en una vasija llena de agua, la tinta y el agua de inmediato se mezclan y llegan a ser agua entintada, naturalmente. Pero se puede decir que es tinta y de hecho no lo es. También se puede decir que es agua porque todavía sigue siendo agua. Pero definitivamente esos tres elementos se funden en una sustancia completamente nueva. Agua entintada. La tinta y el agua mezcladas se convierten en una tercera sustancia. Así que, amados, el alma producida por la unión del espíritu y del cuerpo es un elemento independiente. De la misma manera, el espíritu y el cuerpo eran dos elementos independientes al comienzo, pero su combinación produjo el alma. ¿Por qué les digo todo esto, amados? Porque es importante que lo entendamos y porque Dios caracteriza al hombre por su alma, porque es en el alma donde residen las cualidades propias del ser humano, del hombre. Del mismo modo, por ejemplo, los espíritus que son ángeles se caracterizan por eso, porque son seres netamente espirituales. Tú y yo somos hombres anímicos, por ahora, como veremos más adelante. El hombre no es solo un cuerpo, sino que es un cuerpo con aliento de vida. Y a causa de esa unión, el hombre se convirtió en alma viviente.
Por eso es como veremos en la Biblia que Dios usa la palabra alma en muchas partes de la Escritura para referirse al hombre. Esto se debe, amados, a que el hombre es juzgado por su alma, porque es la alma del hombre la que representa y expresa todas las características de su personalidad. El alma es el órgano que expresa el libre albedrío. Y es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos entender que el alma tiene plena facultad entonces de decisión. Si el alma decide obedecer a Dios, puede hacer que el espíritu sea el amo en todas las cosas, según así Dios lo dispuso. Pero también puede hacer a un lado el espíritu y tomar como parte la parte de su ser que quiera. De eso hablaremos cuando hablemos del hombre carnal, del cristiano carnal. Lo importante, amados, es que entendamos hoy que el espíritu, el alma y el cuerpo son parecidos a una bombilla eléctrica, en la cual son tres elementos: la electricidad, el filamento, que es la parte física de la bombilla, y la luz, que es el resultado de la unión de la electricidad con el filamento. Yo creo que ahí ustedes me pueden entender mucho mejor. La electricidad es la fuente que produce la luz. El filamento es el material físico que conduce la electricidad para que la luz pueda ser emitida. Y cuando el espíritu y el cuerpo se combinan, se produce entonces el alma. El alma lleva entonces consigo las características de la combinación del espíritu y el cuerpo, y es el resultado, el producto de la unión de estas dos cosas. Es así como entonces el espíritu se convierte en la fuerza motriz del alma, mientras que el cuerpo es la manera o el medio por medio del cual el alma se expresa. Así como la electricidad es la fuente de la luz y el filamento el medio físico que la electricidad utiliza para poder hacer la emanación de luz, así somos nosotros. Sin embargo, amados, debemos tener presente que en esta vida presente que hoy vivimos, el alma es la expresión completa del hombre. Mientras que en la vida venidera, luego de nuestro arrebatamiento y de la resurrección de los muertos, el espíritu será dicha expresión. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15:44 que se siembra cuerpo animal o anímico a la hora de la muerte y resucitará cuerpo espiritual. La razón, amados, para concluir esta parte, es que tú y yo estamos unidos al Señor resucitado. Nuestro espíritu está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el anhelo de Dios es a través del Espíritu Santo controlar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y todo nuestro ser puede ser controlado. Y lo veremos en la palabra, porque tú y yo ya no estamos unidos al primer Adán, que era terrenal y que era caído, sino que tú y yo hoy estamos unidos al postrer Adán. Y el postrer Adán, como dice la Escritura, es el espíritu vivificante. De todo esto hablaremos en los próximos temas. Así que yo te invito para que no perdamos la oportunidad de hacer el estudio secuencial de todas estas verdades. Y que sea mi amado Dios, mi precioso Señor,
quien, como dice la palabra, nos guíe a toda la verdad. Porque sin duda alguna, amados, el conocimiento de esta verdad nos hará completamente libres. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo sé que no es sencillo, pero yo sé que tu Espíritu, el Espíritu Santo en mi espíritu, hará que yo entienda y comprenda e ilumine el entendimiento de mi alma, para que mi alma pueda ser llena de este conocimiento. Y finalmente podamos victoriosos conocer la diferencia entre el espíritu y el alma y las funciones maravillosas que ambos órganos unidos hacen para la gloria de Dios y para la bendición de nuestras vidas. Gracias, Padre, te doy en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a seguir adelante, hermanos. Así que, con la ayuda del Espíritu Santo, conoceremos verdades que nunca han subido en corazón de hombre y que son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos, para ti y para mí. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.